Vamos a dar unos minutitos. Buenas noches, Michelle, Estela, Adriana, Lady, Rosa. Buenas, Buenas noches, ¿están? Vamos a dar inicio a nuestro encuentro del día de hoy, ¿sí? Para no perder tanto tiempo, vamos a hacer un pequeño recordatorio relacionado a lo abordado en el encuentro anterior. Recordemos que fuimos estableciendo algunos elementos, ¿sí? Algunos elementos relacionados en primera instancia a la discapacidad. ¿Se acuerdan que se abordó principalmente los aspectos que guardan relación con la evolución histórica, ¿sí? Y algunas normativas de gran interés? Se habían mencionado los modelos, los tres tipos de modelos que fueron surgiendo a lo largo de la historia, ¿sí? Eh, Asumiendo, por supuesto, el modelo tradicional como uno de los primeros en el cual se hablaba de que la persona con discapacidad era una persona sometida y tenía dependencia, ¿sí? Que básicamente el sujeto que presentaba la condición de discapacidad era un objeto de asistencia y protección. Más adelante surge el modelo de rehabilitación, ¿sí? Que, como les había mencionado, es un modelo que surge entre las dos guerras mundiales, ¿sí? Y que básicamente se le otorga un papel a la persona que presenta la discapacidad, pero el papel que se le presenta es de carácter pasivo, ¿sí? En este sentido, la persona lo que hace es conseguir o tratar de conseguir el estado más cercano a la normalidad para poder reincorporarse a la sociedad, ¿verdad? Ya más adelante, y ese es uno de los criterios que habíamos presentado, es el hecho de un modelo basado en los derechos humanos, ¿sí? Que surge, por supuesto, a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI. ¿Por qué? Porque rompe con ese modelo de dependencia, promueve a la persona para que asuma la propia dirección de su vida, ¿sí? Y que básicamente
según numerosos autores, se habla de la idea de eliminar o tratar de eliminar barreras de carácter actitudinal, del carácter físico o arquitectónico, también lo podemos mencionar, e incluso algunas barreras que guardan relación con la comunicación, ¿sí? Mm, en esencia, lo que trata es o plantea el derecho de que la persona que presenta la discapacidad sea capaz de tomar sus propias decisiones o el control más bien de su vida. Del mismo modo y a la par con el surgimiento de estos modelos, ¿sí? O los modelos, cabe destacar que el modelo tradicional es, es un modelo que permaneció por mucho más tiempo que el resto de los modelos, e incluso antes del surgimiento del modelo tradicional o asistencialista, se establecía que aquella persona que tenía discapacidad, que tenía algún tipo de discapacidad era como que estaba endemoniada, era producto de espíritus, ¿sí? En la tierra, ¿sí? Ahora bien, como les decía, y a la par del surgimiento de los diferentes modelos en materia de discapacidad, también surgen numerosas organizaciones que tratan con diferentes normativas de carácter internacional, ¿sí? Como es el caso de la Organización de las Naciones Unidas, como es el caso de la Organización eh, de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, o también conocida como la UNESCO, en donde básicamente la esencia de la educación se establece en esos principios o en ideas muy puntuales como el respeto a la diversidad, respeto a la dignidad e incluso el respeto a la vida independiente, ¿sí? También otra de las organizaciones que empieza a promover derechos laborales y fomentar oportunidades para las personas con discapacidad es la Organización Internacional del Trabajo. Del mismo modo, la Organización Mundial de la Salud hace su aporte, ¿sí? Como aquella autoridad que hace su primer aporte en materia conceptual relacionada a los términos de deficiencia, de discapacidad y de minusvalía. También, ya más adelante, con la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud, surge una clasificación muy puntual, pasado el siglo XXI, ¿sí? En el cual se establecen algunos otros elementos que no eran considerados por las demás organizaciones, ¿sí? También hace su aporte en los años 70 la Organización de Estados Americanos, ¿sí? El surgimiento, la eliminación de la discriminación, hablar y poder promover e incluso crear políticas gubernamentales e integrales, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan a surgir nuevas formas de hacer una sociedad, ¿sí? También se habla del avance en la Organización de Estados Americanos bajo el lema de igualdad, dignidad y participación. Y en su esencia también lo que hicimos fue retomar algunos principios denominados básicos que están relacionados a la discapacidad. Entre ellos podemos mencionar la no discriminación, la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la accesibilidad, también la autonomía y la autorrepresentación, ¿sí? Una vez concluida toda esta parte histórica, ¿sí? Y un poco acercándonos ya a la esencia de nuestra asignatura, se propició, ¿sí? La conceptualización de la discapacidad motriz, o también conocida como discapacidad física, como aquella alteración que ocurre en nuestro aparato locomotor que está causada por un funcionamiento relativamente deficiente en nuestro sistema nervioso central. En este sentido, esto se puede dar
ya sea a nivel muscular o a nivel óseo, o en su defecto en una interrelación de ambos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es afectar esa movilidad funcional en una o en varias partes del cuerpo. Hablamos de una de las clasificaciones que brindamos tenía que ver con aquellos trastornos motóricos con afectación cerebral y aquellos trastornos que no tienen afectación cerebral. La más común, el trastorno motórico con afectación cerebral, el más conocido, por supuesto, es la parálisis cerebral, y aquí estamos hablando de esa lesión muy clara, ¿sí? Que ocurre, ¿sí? A nivel cerebral, como su nombre lo indica, ¿sí? No tiene mucha... eh, no es complejo, ¿verdad? Y después tenemos los trastornos motóricos que no tienen afectación cerebral, ¿sí? Por ejemplo, es el caso de la poliomielitis o de la espina bífida e incluso de algunas miopatías, ¿ya? Hay diferentes formas de clasificar la discapacidad motriz, pero tenemos varios criterios, entre los cuales podemos mencionar en dónde se produce la alteración, ¿sí? Que puede ser congénita o adquirida, la duración de la alteración, que puede ser temporal o permanente, y la evolución de la alteración, que puede ser degenerativa o no degenerativa, ¿ya? Del mismo modo, tenemos la última clasificación que abordamos, tenía que ver con la clasificación de la discapacidad motriz según el origen, ¿sí? El origen de esa deficiencia. Estamos hablando de aquellas que guardan relación y que tienen origen cerebral, aquellas que tienen origen espinal, aquellas que tienen origen muscular y las que tienen origen osteoarticular, ¿sí? Por eso habíamos mencionado algunos criterios asociados a esto. Ahora, nosotros lo que hicimos en el encuentro anterior también fue orientar esa primera tarea, ¿no? Que era una tarea muy sencillita, ¿sí? Que guarda relación precisamente con cómo es su definición, ¿sí? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son estos factores? ¿Cómo se clasifican según su origen? Y mencione, por supuesto, aquellas que son las más comunes. ¿Cómo se clasifican? Los tipos. ¿M? Y básicamente buscar que esta información sea de fuentes confiables, ¿sí? Esa como que fue una de las pocas condiciones que tenía esta actividad en contacto con el docente, ¿sí? Para poder complementar lo que acabamos de em, este pequeño recordatorio, a mí me gustaría poder compartirles un pequeño videíto precisamente asociado a esto para que podamos ir preparándonos con relación a la actividad. ¿Listo? Denme un instante para yo poder abrir. Vamos por aquí. Voy a compartir pantalla. Sí. Me avisan, por favor, si se escucha. ¿Sí? A un nuevo vídeo de Todo Disca. Tras explicar el significado general de discapacidad en el anterior, procedemos a definir cada tipo de discapacidad de forma independiente. Como siempre, dejamos tanto en la etiqueta de este vídeo como en su descripción el link a la lista de reproducción donde podrás encontrar todos estos temas.
Para comenzar, dimos mención a la discapacidad física, también conocida como discapacidad motriz, la cual consiste en la falta, deterioro o alteración funcional de una o más partes del cuerpo, provocando inmovilidad o disminución de movilidad. Debido a ello, los aspectos del funcionamiento físico de la persona como su movilidad, destreza o resistencia se ven afectados. Las personas con discapacidad física suelen ser expertas en sus propias necesidades y comprenden el impacto de la discapacidad tanto en su estilo de vida como en sus vínculos emocionales con otras personas. Dentro de la discapacidad física o motriz existen 8 subtipos, algunos bastante parecidos entre sí. Por eso, en este vídeo vamos a diferenciarlos claramente, para que podamos conocer sus características concretas. En primer lugar, no se deben confundir los conceptos de monoplegia, paraplegia, tetraplegia y hemiplegia. Aunque son parecidos, cada uno afecta a unas partes del cuerpo diferentes. La monoplegia es una parálisis en una única extremidad, generalmente producida por daños en el nervio que inerva la zona afectada. La paraplegia aparece por una lesión medular en la zona dorsal, que paraliza o inmoviliza la mitad inferior del cuerpo. Afecta básicamente a piernas y pies, por lo que la persona pierde la capacidad de caminar y afectaciones fisiológicas. La tetraplegia, en cambio, supone una alteración debida a una lesión medular cervical, cuya repercusión se observa en la pérdida total de capacidad de movimiento de las extremidades inferiores y en la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de los miembros superiores. ¿Sí me escuchan? Sí, Doc, buenas noches. Sí, no sé qué pasó. ¿Cuál fue la razón? Bueno, mientras se restablece, vamos a aprovechar el espacio que nos da el mismo video. A ver, nos menciona cuatro tipos, ¿verdad? Cuatro tipos de discapacidad. ¿Alguien recuerda o escuchó? ¿Eh? A ver, Adriana, adelante. Buenas noches. Bueno, Pues en el video básicamente habla de 4 tipos de discapacidad física motora, que son la monoplegia, la hemiplegia, paraplegia y tetraplegia. muy bien, En cuanto a correcto. la monoplegia, pues es en sí la incapacidad de utilizar un miembro. La hemiplegia, pues ya es la mitad del cuerpo, ya sea izquierda o derecha. La paraplegia se da por una lesión medular y afecta a la parte de las piernas y pies, no hay movilidad. Y en cuanto a la tetraplegia, pues no hay movimiento en ningún miembro del cuerpo, se podría decir. Muy bien, Adriana, muchas gracias. Sí, básicamente esta esencia nos plantea el material, la monoplegia, aquí se puede evidenciar que hay una de las extremidades es la que está afectada, una de las cuatro, ¿no? Cuando hablamos de la paraplegia, estamos hablando de una lesión de carácter medular, pero que esa lesión a nivel medular se encuentra o paraliza más bien de la mitad inferior, ¿sí? De las extremidades. Y la hemiplegia
es aquella que paraliza a un lado, ¿verdad? Quiere decir que todo el hemisferio, uno de los dos hemisferios se encuentra afectado, ¿verdad? Y la tetraplegia, como decía Adriana, hay una afectación, hay una lesión a nivel cerebral, ¿sí? Que esa lesión cerebral, a nivel, perdón, cervical, corrijo, a nivel cervical, que recordemos que en la inervación de nuestra médula espinal, ¿sí? Esa es la que es la encargada de llevar la información, ¿sí? Del cerebro al resto del cuerpo. Por lo que cada porción de nuestra médula o incluso de nuestra columna vertebral, que es, digamos, el espacio que protege a la médula espinal, ¿sí? Al protegerla, cada una de sus porciones, si nosotros tenemos cuatro porciones en nuestra columna vertebral, estamos hablando a nivel cervical, nivel dorsal, nivel lumbar y nivel sacrococcígeo. ¿Qué quiere decir? Que a lo largo de todas de estas cuatro porciones de nuestra columna vertebral es por donde transita la médula. Y por ejemplo, la región dorsal, ¿sí? La parte de la cervical es la encargada de propiciar que nosotros podamos mover la cabeza, que podamos girar, que podamos, básicamente todos los movimientos de la cabeza. Pero la porción dorsal es la encargada de llevar información hacia las extremidades superiores, ¿sí? Pero ya a nivel lumbar estamos hablando que es la porción, digamos, más fuerte porque básicamente es la que soporta casi todo el peso del tronco, que es la encargada de llevar la información a las extremidades inferiores. Por lo tanto, la movilidad en las extremidades va a depender, en el caso de que estemos hablando de una lesión, por supuesto, ¿no? Eh, cuando, va a depender de la porción en la que se encuentre la lesión en este caso, ¿sí? Entonces, vamos a ver si se puede retomar el video. Si no, lo voy a ver, 22. ¿Sí se comprendió esa parte? 8. Con la lesión medular, cavidad y A ver, vamos a ver. Creo que la vamos a poder retomar. Veamos. exterior del cuerpo. Afecta básicamente a piernas y pies, por lo que la persona pierde la capacidad de caminar y afectaciones fisiológicas. La tetraplegia, en cambio, supone una alteración debida a una lesión medular cervical, cuya repercusión se observa en la pérdida total de capacidad de movimiento de las extremidades inferiores y en la pérdida total o parcial de la capacidad de movimiento de los miembros superiores. Wow. Parece que se ha dañado el video, que no me permite, que no me permite continuar. Déjenme ver si lo puedo, si lo tengo guardado aquí en la máquina. Por daños en el nervio. Pierde la capacidad, pone una observa parcial de la capacidad de movimiento de los miembros superior, de la capacidad de movimiento de los miembros. Aquí lo encontré. Vamos de nuevo, ¿sí? A ver, aquí está. Vamos a ver. Superiores. Dependiendo del grado de esta discapacidad, se puede hasta llegar a necesitar respiradores artificiales de cara a mantener la respiración del paciente.
Por último, dentro de este grupo se encuentra la hemiplegia, la cual es una alteración o lesión en el sistema nervioso que produce la parálisis de la parte opuesta o contralateral a la dañada. Después tenemos otros tipos como la espina bífida, una malformación congénita, en la que el tubo neuronal y la columna vertebral no se cierran por completo durante la formación del feto, produciéndose daños en los nervios y la médula, que pueden impedir o dificultar el movimiento de la persona. La distrofia muscular agrupa a un conjunto de trastornos relacionados con la presencia de un tono muscular débil, que va perdiendo tejido con el tiempo, haciendo difícil el movimiento y provocando una discapacidad. Se trata de uno de los tipos de discapacidad física más frecuentes. En cambio, la parálisis cerebral es una condición médica crónica debido a problemas durante el desarrollo cerebral del feto que produce graves efectos en la motricidad. Estos efectos pueden ir desde dificultades y lentitud de movimiento, rigidez, agitación, convulsiones o incluso una parálisis completa de la musculatura voluntaria. Por último, la amputación también es reconocida como una forma de discapacidad física y trata la pérdida de extremidades o de partes del cuerpo que pueden limitar el funcionamiento habitual de la persona. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado o te ha servido de ayuda, puedes dejar un me Muy gusta que nos bien, ayudará a crecer. bien. Creo que hay elementos súper, súper claros. Entonces, en esta segunda parte, en la primera parte, nos menciona cuando se trata de una lesión a nivel cerebral o si se trata de una lesión a nivel de médula. Y luego nos menciona algunas otras. ¿Cuáles eran las otras cuatro que nos menciona, tal vez? Fanny, Lady, Estela, Carla, vamos, anímense. Ánimo. A ver esos futuros máster. Michelle, ya Adriana hizo su participación el día de hoy. Sí, Michelle, adelante. Buenas noches. Hablamos también de lo que era la espina bífida, que trataba de lo que no se desarrolla por completo en la columna vertebral del bebé Muy o bien. del feto. Hablamos de la distrofia muscular, que es pérdida de tejido de la musculatura y que va perdiendo movimiento. Hablamos también de la parálisis cerebral, que a pesar de ser un problema cerebral, igual este presenta discapacidad física, y también hablamos sobre las amputaciones que se pueden dar por medio de accidentes o también se puede dar por alguna enfermedad, como por ejemplo la diabetes, un ejemplo. Muy bien. Perfecto. Y el último fue la amputación, ¿verdad? Eh, esta Sí, también, por supuesto, a ver, hay algunas que tienen sus causas en lesiones a nivel cerebral, como lo dije anteriormente, otras que tienen su origen en lesiones a nivel medular, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les había mencionado esa clasificación de según el origen? Pues estos son los ejemplos precisamente de los tipos de discapacidad, ¿sí? Las formas de discapacidad. Recordemos, la espina bífida es una alteración que ocurre a nivel medular, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se cierra el canal. Al no cerrarse el canal, lo que hace en la médula es exponerse, ¿sí? Hay algunas que son visibles, otras que son ocultas y otras que ya son expuestas, ¿sí? El tema de la parálisis cerebral, que no es más que esa lesión o daño que existe a nivel cerebral, y la amputación que puede o no, o sea, que esta básicamente puede ocurrir, ¿sí? Por accidentes, ¿sí? Lo mismo puede pasar con el caso em, de las hemiplegias, esa es el daño cerebral, de las paraplegia, ¿sí? En el cual ocurre una lesión a nivel
de columna vertebral y en la porción donde se encuentra la lesión es, en este caso, vamos a saber si estamos hablando de una paraplegia o si estamos hablando de una tetraplegia, que es la más grave, digamos. ¿Por qué? Porque hay una falta de funcionalidad de todas las extremidades, ¿sí? Entonces, eso quería como abordar en esta primera parte, ¿no? Em, y un poco también ir acercándolos a lo que es la actividad de la semana, ¿sí? Que es precisamente poder hacer este organizador que nos permita establecer los tipos, las causas, ¿sí? Que nos quede como mucha claridad en eso para que podamos defenderlo, ¿sí? Recordemos que el hecho de estar preparándonos en esta maestría es precisamente para poder tener un buen dominio, ¿sí? De las diferentes discapacidades, los tipos, las causas, pero no solamente eso y punto, sino ya más adelante vamos a empezar a ver algunas otras ideas que nos permitan realmente poder hacer uso de estrategias didácticas, organizativas, ¿sí? Innovadoras que nos permitan realizar una buena intervención, ¿sí? Desde la parte pedagógica fundamentalmente. Recordemos que nosotros somos educadores, ¿sí? Y que debemos tener pleno conocimiento de las características, en principio de la discapacidad, cuáles pudieran ser las causas y cuáles puedan ser las formas de diseñar estrategias para una correcta intervención y para que el sujeto que presenta la condición de discapacidad, en este caso la discapacidad físico-motora, pueda ser partícipe de todas las actividades en una institución escolarizada. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿alguna duda con respecto a este particular? ¿No? Una duda. Sí, dígame, eh, adelante. Hay una que se llama parálisis de Duchenne, algo así. Se clasificaría como una distrofia muscular. Es una distrofia, no es una parálisis. La distrofia de Duchenne es de origen osteoarticular. O sea, Mm. es una degeneración, es degenerativa, pero ocurre tiene origen osteoarticular, o sea, combinación de huesos y articulaciones. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado alguna de esas características? De hecho, creo que por aquí tengo la... Sí, perdón. Sí, la distrofia, sí, la de Duchenne es de origen muscular, ¿sí? De origen muscular. Me confundí con la osteoarticular. No, es de origen muscular, fundamentalmente. Es una distrofia, ¿sí? Y muchas gracias. Bien, voy a cerrar aquí porque se me va a cerrar la sesión, pero nos volvemos a conectar, ¿sí? Con el mismo enlace, ¿de acuerdo? ¿Les parece si nos tomamos unos 10 minutitos? ¿Estarían de acuerdo? Ok, doctora. Listo.